están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Casi dije otro nombre porque me confundí. Lo vi a Felipe de fondo y quería decir el programa El Suertudo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo están? Fresco, sí, fresco, no tan frío como Olimpia llena en el Estadio Defensores del Chaco. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? Todo muy bien. Muy bien. Muy bien. Felipe lo logró una vez más, ¿eh? Una vez más. Sí, Ya, así la es. tercera es la vencida, ¿no? La tercera es la vencida, sí, señor. Pero bueno, en fin, sabemos. Lo logró una vez más, Kichipoca está asustado. Está ahí, que no sabe quién es el que tiene el poder más ¿Quién fuerte. es el nuevo gurú El nuevo gurú de los pronósticos del Y fútbol? conste que avisaste ayer, ¿eh? Yo avisé. Sí, avisaste. Te arriesgaste, Toto. Hay que secar a una, ¿eh? Sí, se Te arriesgó. arriesgaste. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo muy bien? Bien, Ya de Toto. negro anticipado. Un saludo, no, post. Sí, sí, ya. El duelo, Fuerza, ¿eh? el Sí, duelo. no, igualmente. Fuerza, mucha fuerza, Mariana, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Hay otros En las equipos buenas y en paraguayos las que andan... malas, rey de copa voy contigo, ¿verdad? Entonces, Sí, así. ahí sí se nota que vas con él. Sí. Para ningún lado todavía estuvimos con él, pero bueno, en fin. Felipe, ¿cómo estás? Después de ayer sobre todo. Bien, mal, horrible, pésimo. Pero bueno. Ahora, eso me atribuía a mí el tema del... Ya se fue Pi Almeida. Es lo que dijo Pedro. No, y vos asumiste. No, yo no asumí nada. Sí, Está equivocado. lo lograste, no sé. No, Felipe lo logró, dijiste ahí. Sí, todo el Felipe. mundo escuchó una Porque vergüenza. perdiste tu entrada y conseguiste otra vez. Eso es suerte. Y bueno, entonces lo lograste. Claro. Era para que... Pero ahí acabó la suerte. Él le Pedro. chupó. Ay, Patrick ni quiere la suerte. No pasó Con de esa ahí. garganta. Entra a la cancha, pero Sí, bueno. se fue Felipe a la cancha, perdió su entrada, encontró 2 cuadras después y dijo, bueno, acá ganamos 3-0 esta noche, dijo, ¿verdad? Ahí Y después No. volvió a la casa muy triste. Llenó el cupo. Eso ya agregado del señor. ¿Cómo vamos? Sí, bien, todo bien, Felipe. Te digo, una cosa fabulosa. Nunca más te voy a regalar espacio porque te digo, Dice que la última vez el tema empezó no pagaste la entrada por primera vez. no. El domingo pasado. y ahí se fue mucho todo al tiempo. tacho. Por favor, mucho tiempo. Hace que no pago una. Hace que no pagas, sí. Querido Pedro, el tema que Sí. nos convoca hoy, Bueno, es un tema que lo venimos tratando en realidad, como la mayoría de los medios hace un buen tiempo, Sí. ¿verdad? Bueno, ayer finalmente se dio trámite parlamentario y se aprobó finalmente las 2 leyes que estaban exigiendo un sector del campesinado, los productores, pequeños productores, la ley de emergencia para la agricultura familiar campesina por 180 días y la ley de rehabilitación financiera que se la conoce también como la ley subsidio, la ley de la condonación, en fin, hay muchos adjetivos. Ya hoy hablando incluso con las instituciones que tendrán a su cargo justamente comenzar a administrar lo que el Parlamento aprobó, empiezan a aparecer una serie de dudas. Es cómo se va a implementar, cuántos son. Lo único concreto sabemos es que esto va a beneficiar a productores que tengan menos de 30 hectáreas, que estén prácticamente en cesación de pago, que no Cuyas va a deudas. importar. Cuyas deudas no superen. Claro, cuyas deudas sí, pero el tema es que no importa que esté en Inforcón, ¿no? Le va a beneficiar. También se los va a asistir con asistencia técnica, con semillas, etcétera, etcétera. El tema es, lo que se discute ahora es cómo se va a financiar esto, de dónde se va a sacar la plata, y de eso queremos hablar también hoy para entender un poquito más el contexto. Por ahora, y hasta que el Ejecutivo no promulgue, no sancione con fuerza de ley ambas leyes, los campesinos permanecen hoy, incluso ya hicieron unas movilizaciones, mañana van a ir directamente a acampar, dicen, frente a Borussia Broga, hasta que el presidente Promulgue la ley. promulgue la ley. Está con nosotros el diputado Víctor Ríos. Diputado, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo también acá a los amigos que van a estar compartiendo este diálogo. ¿Primera vez, diputado? Es la segunda vez. La Segunda segunda, ya, la segunda ya, segunda ya. Sí, la segunda vez. Sí. Antes decíamos que la tercera vez implicaba ya formar parte del panel, pero No, todavía. digamos, levantamos ya esa porque ya se repitió varias veces y vamos a tener una tribuna de panelistas finalmente. Carlos Portillo es el único que tiene así todos esos récords de Sí, asistencia sí. a todos los programas. De Menos a todos los este. programas, Menos menos a a este. Menos a este. Menos a A este todavía Ah, no. ¿en serio? Nosotros estamos invictos, tío. En cualquier momento pela un título y dice que estamos invictos hasta No ahora. hable nadie invicto. Sí. Hoy por lo menos. Sobre todo Felipe, ¿verdad? Que ya va a querer hablar. Bueno, en un rato vamos a comenzar con las preguntas. César Baranda también nos acompaña de Crédito Agrícola. ¿Cómo estás, César? Muy Gracias, bien, Juan. muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, compartir acá con el senador Alfonso, el diputado Ríos, un privilegio en el medio de dos. ¿Vos sí por primera vez? Sí, por primera vez también. Siempre hay una primera vez. Estoy tratando, como estamos llegando al año del programa, estoy tratando de hacerle gajo mental un poco. Senador Alfonso, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. ¿Primera vez senador o segunda? Primera. Primera vez. Primera Primera vez. vez. Tenemos entonces 2 debutantes hoy Señor. en nuestra mesa, así que gracias. Vamos a repetir la invitación. Pedro, por favor, después voy con Felipe y Mariana. Sí, no, justamente estaba escuchando a la titular del Crédito Agrícola. Se hacía una serie de preguntas y también hasta dónde abarcaba la ley de rehabilitación financiera, si era... se cubría hasta los 51 millones o es más, o qué hay detrás de esto, porque se va a fondear el crédito agrícola con 10 millones de dólares. Uno se pregunta, y en virtud a la magnitud de la cobertura de la ley, si esos 10 millones de dólares que va a contar el crédito va a ser suficiente justamente para implementar la ley. El monto que menciona Pedro de 10 millones de dólares, yo no sé de dónde se está Estaba hablando. por lo menos en el proyecto de ley, estaba. En realidad, en la ley que se sancionó ayer, Ajá. no hay una claridad de montos que van a ser utilizados y tampoco el mecanismo de financiamiento. Claro. Entonces, cada institución, y el Crédito Agrícola de Habilitación es un actor más de esta novela, digamos. Estamos varias entidades, están los bancos privados, están el Banco Nacional de Fomento, estamos nosotros. Esta ley sancionada habla también de financieras y Sí. también habla de cooperativas. Así es. Entonces el universo de jugadores que van a estar presentando, y nosotros tenemos nuestros datos propios de quienes podrían calificar para lo que es esta medida adoptada. Cada entidad va a estar presentando los montos y los clientes que cumplen con los requisitos que habla de el monto de hasta 25 salarios mínimos, Sí, sí, sí. más los costos financieros correspondientes, y personas que no tengan la superficie de tierra, una propiedad mayor a 30 hectáreas y sean componentes de la agricultura familiar. Con esas características yo les puedo comentar de que el Crédito Agrícola de Habilitación, su clientela es justamente su foco, la agricultura familiar, ¿verdad? Entonces todos nuestros clientes prácticamente van a estar afectados a esta posibilidad, todas que tengan sus deudas vencidas, ¿verdad? Pero los 10 millones de dólares estaba en el esta ley proyecto, incluso estuvimos hablando con el ministro Baruja, me imagino que se habrá Al una de variación. no el proyecto de subsidio, sino al anterior. Claro, y después obviamente se cambió por lo visto, porque eran 10 millones de dólares para el crédito agrícola y 20 millones se suponía para la asistencia técnica. Evidentemente la historia cambió. Entiendo que esas características Sí. de proyecto que vos mencionabas era una contrapropuesta del gobierno. Claro, era una que no contrapropuesta prosperó y finalmente Es la propuesta que perdió, digamos. que perdió. digamos que Se presentó, quedó pero y salió claro, sancionado esta claro, ley claro, que claro. tiene estas características muy amplias, muy generales, ¿verdad? Felipe. Senador Alfonso, el componente político de todo esto. El principal, esta es una pirotecnia política. El proyecto de ley o la ley sancionada es un mamotreto, no tiene pies ni cabeza, es de cumplimiento imposible, un absurdo absoluto, en donde una mezcla de populismo, en donde los que propician esto saben bien de que lo que están planteando en lo que está en las letras ni siquiera asegura de alguna manera a sus beneficiarios, a su gran pueblo al cual ellos han dedicado este trabajo, de que esto se va a cumplir. ¿Por qué? En el artículo primero dice, autorízase al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura. O sea, se le autoriza al Poder Ejecutivo a voluntad. Acá no está que los beneficiarios deberán ser subsidiados o no existe. No hay oposición. No Así existe mismo. nada coercitivo acá. Es enunciativo. Bueno, entonces, Declarativo. declarativo. Entonces, más Facultativo. allá de seguir un itinerario en el cual
existe un sector de la política paraguaya en donde han tomado en cuenta de que la violencia, de que el apriete reditúa desde los hechos de la situación de la enmienda, del tratamiento de la enmienda y pasando por otras cosas. Entonces van instalando un nuevo sistema de política en donde la violencia, la coacción da réditos, y esto va a seguir para más. Ahora yo les puedo decir que existen dirigentes políticos, porque no son dirigentes campesinos. Luis Aguayo fue candidato a vicepresidente de la República con Carrillo y Gramain. Elvio Benítez es concejal departamental en San Pedro, con intereses, aspira a ser parlamentario. Entonces hay una mezcla, hay una gran mezcla de todo acá, inclusive fondearse para las campañas políticas, como siempre lo hicieron este grupo en San Pedro para hacer la lista. ¿Por qué no tenían una lista hecha? Porque para hacer la lista piden un porcentaje vamos a tratar de ponerte en la lista para tus 20 millones y adelantar 2 millones. Métodos conocidos, que ya lo han hecho en otras ocasiones, porque este mismo grupo ya estuvo realizando este mismo tipo de descalabros en Choré el año antepasado. Entonces, hoy, ¿qué es lo nefasto de esto? Es que hoy ellos se sienten de que pueden contra la ciudadanía común, corriente, que trabaja, que vive en la capital, que necesita llegar a sus lugares de trabajo. Ellos hoy se dan cuenta, con los grupos políticos que los protegen y las corporaciones mediáticas que los impulsan, que los prohijan, de que ellos están para incendiar Asunción, como uno de sus dirigentes había dicho. Están ensoberbecidos, están agresivos. Así que a mí no me extraña de que esto al final estén pensando, podemos llegar hasta el Palacio de Gobierno, ya lo intentaron 2 veces. Nosotros somos capaces hasta de tumbar este gobierno. Para mí por ahí va la cosa. Diputado, ¿y ustedes que también analizaron el proyecto, lo aprobaron de hecho? Hay un problema real en el sector campesino, y esto lo reconoce el propio Poder Ejecutivo, que en estos días, después de ese fenómeno climático que tuvimos, de las grandes heladas que vino a agravar más la situación, el propio ministro de Agricultura anunció que el gobierno contaba con 19 millones de dólares para afrontar la crisis. Es decir, es una crisis reconocida por el propio Poder Ejecutivo. Por lo tanto, estamos hablando de una situación real, no estamos hablando de algo inventado. La discusión está en el método de abordaje de la problemática. Desde el gobierno obviamente están molestos por las manifestaciones, están molestos por esta expresión de un sector importante de la producción agropecuaria, pequeña y mediana producción, pequeños y medianos agricultores. Bueno, están molestos por esta manifestación porque los ven como enemigos. Y uno entiende, forma parte del juego democrático. De todas maneras, si la ley no obliga, entonces no veo por qué la desesperación del Poder Ejecutivo, si simplemente es una autorización. Si simplemente es una autorización, el Ejecutivo después decidirá si cumple o no con la autorización, Pero no si estaba cumple luego ya o no con la autorizado, ¿para qué facultad, la ley? no, si cumple o no con la facultad que le otorga esta ley. Además, este artículo 4 dice claramente que el Ejecutivo reglamentará la ley, reglamenta y aplica la ley. Entonces la historia famosa esta de la falta de la lista es un invento. ¿Por qué? Porque supongamos que los malvados campesinos presentaban la lista del Poder Ejecutivo. Si ustedes son los responsables de la aplicación de la ley, ¿ustedes se quedarían con eso como la verdad absoluta, con esa lista presentada por los malvados, o se dedicarían a contrastar eso con la realidad? Obviamente que no pueden quedarse con lo que les dicen los particulares, y menos todavía que son malvados campesinos satanizados, delincuentes.
Por lo tanto, el tema de la lista es una excusa. Esto lo que le facilita al Poder Ejecutivo es reglamentar la ley y después ir determinando en cada caso quiénes son las personas que tienen derecho a recibir lo que establece esta ley. Pero si aparece Pedro Guyari y el Ejecutivo dice a través de sus agencias legal y constitucionalmente establecidas, este señor no tiene derecho porque no es productor o su deuda no tiene origen en la producción agropecuaria y simplemente no le paga y terminó la historia. Entonces no es tanto, no viene la hecatombe por esta cuestión. Lo que sí existe es un problema grave en el sector rural, hay un problema grave. La agricultura familiar paraguaya no solamente tiene un problema coyuntural, es un problema estructural, es un choque de modelos que tenemos en nuestro país. Optamos directamente por el modelo agroexportador de la agricultura mecanizada o tenemos políticas que promuevan la agricultura familiar. Esta es la gran discusión y esto es lo que tenemos que decidir. Quiero cerrar esta parte porque muchos dicen ahora, pero ¿por qué entonces no se les condona su deuda a todo el mundo? Es que esta es una situación particular. La situación de la pequeña producción agropecuaria es tan particular, es tan específica que nuestros constituyentes, uno de los pocos casos en que la Constitución dice que tiene que preverse créditos específicos es para la producción agropecuaria. Acá dice, artículo 115, inciso 6, el otorgamiento de créditos agropecuarios a bajo costo y sin intermediarios. Es decir, esto es tan estratégico, tan fundamental para la sociedad, que los constituyentes en el 92 previeron específicamente en la Constitución Nacional algunas medidas específicas que debe asumir el Estado paraguayo para proteger a este sector. Entre estas medidas está el tema del sistema crediticio. Vamos a hacer una breve pausa y tiene Mariana la primera pregunta a la vuelta porque yo me salté el turno de Mariana y después vemos con Pedro y con Felipe. Antes, ¿qué sería de un programa de radio sin la presencia de Pedro Guyari? Nada. Tristeza. No, me imagino. De un partido del Olimpia, por ejemplo, sin Felipe. Absolutamente nada. ¿Y qué sería, por ejemplo, de un grupo de rock sin el vocalista? Bueno, lo mismo me pregunto qué sería una hamburguesa sin carne. Por eso las nuevas Concepción Burger llegaron para hacer justicia. ¿Sí? Hamburguesas 100% carne en su presentación clásica para toda la familia, las de costilla para los asaderos y por supuesto para aquellos que cuidan la figura de la hamburguesa light. Así que hamburguesas Concepción Burger 100% carne. Vamos a la pausa y volvemos. Todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más. 650 AM, la primera del dial. Somos uno para todos. Bueno, va a preguntar Mariana, por favor, adelante. Para César Baranda, gerente general del Crédito Agrícola. Estuvo en este mismo canal la titular del Crédito Agrícola, justamente Amanda, y ella muy claramente dijo que los campesinos que no pagan están básicamente en dos sectores, digamos, que son en dos localidades, que son San Pedro y Concepción. Y da a entender de algún modo que el grupo de campesinos que no pagan en realidad son quienes están bajo ciertos liderazgos, que serían los que mencionaba también el senador Alfonso. ¿Cómo lo ven ustedes esto realmente? Es decir, ¿es solamente ese grupo que no paga y cuál es el precedente para todos los demás campesinos de todo el resto del país que están pagando esto y cómo va a impactar esto en el trabajo que hace el Crédito Agrícola, que no solo es de dar plata, sino de algún modo de enseñar un poco o dar un poco de educación financiera también? Sí, por eso es muy importante tener datos e información para dimensionar esa emergencia que se dice. Por el lado del crédito agrícola, nosotros este año, de lo que va del año, tenemos un nivel de morosidad del 6%. Es decir, que el 94% de nuestros clientes están al día, están pagando. Y ese 6% está en esos lugares que decía Claro, ella. esto es antes de registrarse las heladas que vinieron, que ciertamente en zonas muy específicas también tuvo un impacto negativo bastante importante. Pero ya lo sintieron o va a ser a futuro. Antes. Perdón. Ahora se dio, hace una semana o 2 semanas atrás, el tema de las heladas. Entonces la gente estaba con sus deudas al día y tuvo la helada. Entonces la institución que hace determina un tratamiento especial a esos casos, que son clientes que están al día,
se postergan los vencimientos que están previstos para este año, porque la producción se va a retrasar, tiene que volver a sembrar, tiene que volver a producir y se va a retrasar la cosecha, entonces los vencimientos son postergados a un año de plazo y también se incorpora la posibilidad del pago de los intereses solamente en un 50%. Entonces, esa es un poco la flexibilización Que ya nosotros... había luego sin ley. Todo esto Claro. es dentro de las normativas que tenemos como institución financiera. Entonces, la preocupación nuestra cuando se da este tipo de medidas, de leyes que plantean la cobertura de las deudas de nuestra gente, ¿qué le decimos a la gente que está pagando? Al Que viene 94%. pagando. Nosotros estamos trabajando alrededor con 80.000 clientes. 80.000 clientes. Este año el 50% de esta gente han pagado sus deudas. ¿Y qué le van a Y decir? el 20 y el otro 50% van a recibir nuevos créditos, ¿verdad? Entonces, ¿qué respuesta les damos cuando sale esta ley si ellos estuvieron pagando? Ellos no van a ser beneficiados por esta ley, porque siempre pagan su cuenta. La respuesta es que dejen de pagar porque así les va a tocar la ley. Probable es que para el siguiente ejercicio ellos también van a dejar de pagar, ¿verdad? Entonces, Ah. el bien del sistema financiero, el bien público, que es la confianza, se está afectando, creo yo, en gran medida y no va a ser la primera vez, lastimosamente. Tenemos hace 16 años una medida similar que también se había condonado las deudas y mucha gente fue perjudicada, ¿verdad? Entonces, nosotros hasta ayer teníamos las esperanzas de que esto no se concrete, pero lastimosamente la realidad hay que asumirla y ahora hay que ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Justamente, en virtud de lo que decía, senador, todos esos condimentos políticos, ¿no? La actuación de los líderes de este sector. Vamos a recordar que son más de 200.000 los pequeños y medianos productores. Acá estuvieron 3.000. Sí, fíjate el lío que hicieron 3.000 y... En fin. Ahora, pregunto yo, en virtud de estos condimentos políticos que decía, senador, ¿el Ejecutivo va a vetar esta ley? A mí o sea, yo no sabría decirte, no podría afirmar cuál va a ser la actitud del Ejecutivo. Ajá. Dentro de un análisis que podemos hacer, vamos a tratar de analizar ambas posibilidades. En el caso de que el Ejecutivo no vete, ¿por qué el Ejecutivo debería de cargar con la irresponsabilidad de los legisladores que hicieron un instrumento destinado a propiciar y a profundizar el caos, sobre todo económico, en donde creo que lo que estaba mencionando acá nuestro compañero Baranda, ¿no? Sí, sí. Con respecto a los pagos, eso terminó. Yo tengo informaciones que desde la semana pasada nadie nos está pagando absolutamente nada. ¿Y no para qué? Porque en la ley dice las deudas vencidas de los productores de la agricultura familiar campesina, con fincas que bla, 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 250.000 aproximadamente son esas personas. Entonces, nuevamente el Ejecutivo es el que tiene que poner pecho, parar y llevar el problema ante Bruicharoga. Ya van a ir ahora a empezar a hacer otra vez el aprete violento allá, cosa que les gusta a los sectores políticos que están propiciando, alentando, arengando que esto ocurra. Apenas terminaron las votaciones ayer, les dimos a los parlamentarios que estaban comprometidísimos saliendo a discursar entre ellos como si fuese un gran logro político. Y conste que están equivocados, porque no son votos que van a llevar. Pero el objetivo es el desgaste del gobierno. El logro, la ganancia de estos grupos es el desgaste, golpearle al gobierno. Demos la vuelta por el otro lado, pongamos que Horacio Cartes vete este proyecto. Posiblemente el escenario más probable es que el veto dure lo que dure un suspiro. ¿Por qué? Porque tiene que volver al Parlamento
y nuevamente los bárbaros son mayoría y otra vez van a rechazar el veto. Entonces, la irracionalidad a veces no tiene un marco en el cual se lo pueda por lo menos controlar de alguna manera. Esto está descontrolado. Así que en los dos escenarios yo creo que el Ejecutivo no tiene la culpa y hoy muchas personas que satanizaron a este gobierno, que hacían campañas desde los medios para satanizar el gobierno de Horacio Cartes Satanás y este gobierno, una imagen perfecta del Averno, hoy manipularon una conciencia en la ciudadanía contra el gobierno. Y entonces hoy tenemos una ciudadanía desconcertada, que se encuentra rodeada, que se encuentra atrapada, que se vuelve, que se encuentra impotente ante el avance de lo que fue propiciado por otros medios, por periodistas de otros medios. Hay que atacar, hay que manifestarse, hay que juntarse, el pueblo tiene que demostrar su poder, su fuerza. Y hoy somos víctimas todos. Y hoy están cambiando el discurso y le están pidiendo el editorial del diario ABC Color de hoy, que Cartes no claudique, que no puede ser, que no vete. Le están pidiendo socorro a Cartes ahora. Entonces, una situación en la cual lastimosamente como sociedad, dentro de un pandemonium en el cual peligrosamente lo que sí se ve es que los violentos se dan cuenta de que consiguen objetivos y eso está alentando de que esto vaya creciendo cada vez más. Esa es la parte terrible que yo veo. Felipe. César, teniendo en cuenta el texto de la ley, ya lo que estaba por lo menos hasta ahora sin promulgarse, ¿verdad? Pero bueno, fue aprobado en ambas cámaras. Y con los parámetros que nos marca la ley, cantidad de hectáreas, 30 hectáreas y ese tipo de cosas, ¿tenemos un estimativo, se podría hacer el crédito agrícola estimativo de cuánto implicaría eso en el Estado, en el presupuesto? Para el crédito agrícola, recordemos que también en el sector público está el Banco Nacional de Fomento. Y en el sector privado la cantidad son como 16 bancos, 13 financieras y no sé cuántas cooperativas. Pero para el crédito agrícola tenemos los datos que de acuerdo a esa caracterización de la ley, estamos hablando más de 20.000 clientes. ¿Y en plata? Y en recursos, incluyendo los intereses, es una buena proporción. Yo no quisiera animarme a decir, porque esto se va a estar trabajando en la reglamentación, porque ya damos por hecho, esta ley probablemente se promulgue como estamos escuchando, entonces se tiene que trabajar en la manera de cómo se puede implementar. Y ahí se van a estar afinando seguramente bastante las características. Por ejemplo, el tema de los montos, dice. Tampoco es un imperativo el texto de la ley. Claro. Entonces, puede ser menos de acuerdo a la disponibilidad financiera que tenga el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Sí, entonces, hay muchas preguntas que quizás hoy sea aún difícil de precisar así ante una pregunta como la que estás haciendo, ¿verdad? Mariana. Para el diputado Víctor Ríos, considerando esto, digamos, ¿no es muy riesgoso o no es mayor el daño que se hace cuando, si el crédito agrícola dice que el 94% de su cartera paga y solo un 6% no lo hace, se promueve de algún modo que la gente no pague nomás luego su deuda porque después sacamos una ley que les beneficia y si uno cierra la calle va a conseguir lo que quiere? O sea, ¿no es muy riesgoso dar ese mensaje desde el Congreso? Lo que pasa es que se considera riesgoso cuando se trata de pobres campesinos. Cuando en el 2014 le aprobamos 87,5 millones de dólares de condonación de deudas a los empresarios del transporte, nadie dijo que era riesgoso. Nadie dijo que esto afectaba el elemento fundamental del sistema financiero, que es la confianza. Se siguió trabajando tranquilamente. Con el tema hay una diferencia, pero los otros son ricos y otros son pobres. No, pero son pocos que no en pagan. realidad, lo que se plantea aquí, los que vienen a decir que no pueden pagar son los que no pueden pagar. Porque ese es el problema un problema más sistemático
de satanización, de criminalización de la figura, de la categoría campesino. O sea, se está instalando, y lastimosamente, por parte inclusive de actores políticos que vienen del interior, la idea de que el campesino es haragán, delincuente y no paga su deuda. El campesino que puede pagar su deuda, paga su deuda. El ejemplo, claro, lo está dando aquí el funcionario del crédito agrícola. Los que dicen que no pueden pagar es porque ya no pueden pagar. Y eso, en última instancia, va a ser determinado en cada caso por el Poder Ejecutivo. Acá el artículo 5 dice: para ser beneficiado por la presente ley, el Ministerio de Agricultura y Ganadería verificará, ya tiene que hacer todas las verificaciones. Y además tiene que ser deuda que se haya generado para la inversión productiva. No se reconocerán las deudas que no guardan relación con la producción agrícola. Así de simple y sencillo. Y hay otro elemento. Primero, escuchamos ya que se dice que es una ley más bien declarativa, porque autoriza al Ejecutivo. Si el Ejecutivo no lo quiere cumplir, no la quiere cumplir, a la ley no la cumple. Y por otro lado, lo que acaba de decir también el representante del crédito agrícola. Esto también está condicionado a la disponibilidad financiera. Esto siempre ocurre. Entonces, si de repente el Ministerio de Hacienda dice: no cuento más con recursos y voy a poder hasta 10 millones, y bueno, estará cumpliendo la ley. Lo que establece la ley es un tope máximo. En definitiva, es más el ruido que se genera. Yo no sé, evidentemente es una cuestión política, Pedro. Todo es cuestión política. La economía es política. La economía como disciplina, en principio era economía política, hasta que aparece un economista inglés, se llama Alfred Marshall, y dice: no, esto es algo técnico, a partir de ahora es economía. Economía es política, todo es político. Obviamente tiene esto un condimento político, hay una discusión política, el gobierno construye su relato que implica la estigmatización, la satanización, y del otro lado se construye otro relato diciendo: señores, este es un sector estratégico y hay que encontrarle una salida a la problemática que se ha generado. Vamos a hacer una nueva pausa, pero Mariana, antes tenemos un consejo a la vuelta. Pregunta primero Felipe, después Pedro y después Mariana. Muy Estoy bien. repartiendo los turnos porque si no después... Pero ahora lo más importante es recordar a toda la familia que nos está viendo que todavía quedan funciones para el Cirque du Soleil en la gran carpa azul y amarilla en el puerto de Asunción. Es una invitación para que puedan vivir y disfrutar de este espectáculo de primer nivel realmente. Es fabulosa la puesta en escena, el vestuario, las luces, la sincronización, bueno, todo lo que van a ver realmente de primer nivel. Las entradas están a la venta en Red UTS, tenés que formar parte de esta experiencia en el Cirque du Soleil. Recordamos que esto es auspiciado por la RPC y Unicanal. J Balvin es uno de los mejores artistas latinos de la actualidad, con sus canciones como Yo te lo dije, Felipe, Ahí vamos, 6 AM y Guinza, que es el tema que tanto le gusta a Pedro, que baila siempre, por supuesto, y lo hacemos todos. Y que se escuchan en todo el mundo. Marcad tu agenda el 12 de agosto para seguir bailando con todo el reggaetón que a vos te gusta. Ahora sí, ya sabes, 12 de agosto en el Jockey Club, bailamos con J Balvin. Las entradas, Pedro, que me estabas preguntando insistentemente, en Red UTS. Invitan la RPC, Unicanal, Radio Disney y Radio Farra. Bueno, venía al orden Felipe, Pedro y Mariana. Adelante, Felipe. Sí, para el diputado Ríos. Diputado, ¿alguna alternativa de dónde se sacaría el dinero? ¿Está planteado eso? Sí o sí, fuente 30, dinero público. En el presupuesto que está en vigencia, Ajá. Era el proyecto original del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nos había informado al Parlamento que este año iba a recaudar, en realidad 2016, pero es el que sigue en vigencia ahora, Claro. 77 millones de dólares en términos de impuestos a la renta de las actividades agropecuarias. Iragro sería eso. Iragro. Iragro. Al día de ayer recaudó solamente 19 millones de dólares. Es decir, si el Ejecutivo es eficiente, como nos dijo que iba a ser eficiente, ahí tiene el recaudo de 77 millones de dólares y va a ir solucionando este problema. Porque hay que mencionar también que no es que esto se promulga mañana y el lunes el Ejecutivo tiene que estar pagándole a todo el mundo. Empezará, hay que reglamentar, hay que ver el método de verificación, cómo se va a trabajar,
se trabajará por regiones, por categorías, una serie de cosas, y yo por lo menos estuvimos conversando allá unos 4 o 5 meses llevará para empezar en todo caso a ejecutar. Para cuando eso llegaremos a fin de año, es decir, por lo menos este año esto no hay tiempo material para que todas se pague en el 2017. todas las deudas de los agricultores sean regularizadas. O sea que seguramente para el próximo año hay que ir previendo también en el presupuesto que vamos a estudiar dentro de poco. Pero los 180 días de la emergencia no exige ese es el marco general, digamos, okay, es el marco no normativo general. Esta es una ley más específica. Por eso digo que no viene el fin del mundo. A mí me preocupa, ahora veo que sectores empresariales empiezan a convocar a manifestarse, etcétera, etcétera. Y no hay que convertir esto en una lucha de clases. O sea, que el Ejecutivo diga, señores, dispongo de esto, no dispongo de lo otro, veremos, se trabajará con este método, se van a contrastar los datos de esta manera con el Ministerio de Agricultura, Hacienda, las organizaciones campesinas, y estoy seguro que en ese marco se conversará, se dialogará y encontraremos la salida. Al fin y al cabo, somos todos paraguayos, y así como los empresarios del transporte dijeron, señores, esto necesitamos que sea condonado, se condonó 87 millones de dólares en su momento. Así como nos dicen que es importante para la política nacional, que era importante subsidiar el gasoil para los transportistas y a los ojeros, y esto en 2008 nomás significó 36 millones de dólares de subsidio para ese sector, y nadie salió a manifestarse por eso. ¿Por qué? Porque el Estado entendió que era estratégico para el desarrollo nacional. Entonces, no es una cosa para generar una lucha de clases como ahora se está tratando de implementar allá. Y yo quiero de provocar. Y quiero invertir un poco algunos argumentos cuando dicen, por culpa de algunos dirigentes, ellos vienen a molestar en Asunción. Que molesta, genera mal humor, obviamente. Yo me acuerdo que esto pasó también con los cooperativistas cuando salieron a manifestarse. Molesta esto y genera mucho rechazo. Yo quiero invertir el argumento. Yo digo, si hubiera habido un gobierno que iba a las regiones, que iba al interior, al campo, a conversar ahí con las organizaciones campesinas y tratar de solucionar ahí en el territorio el problema, jamás se hubieran trasladado hasta Asunción. ¿Quién va a ser el pobre campesino que va a querer venir desde San Pedro, Concepción y Embucú a vivir en la intemperie ahí en la plaza y con el riesgo de enfermarse, de morirse, etcétera, etcétera? Si el Estado se presenta en su territorio y le dice, señores, venimos a solucionar. Y el que ahí le plantea el campesino, quiero condonación, y que el otro le diga, no corresponde, señor, busquemos esta alternativa. Pero ¿qué pasó acá? Se dejó que esto avance, llegó a un momento límite en que hubo una reacción muy fuerte y ahí obviamente ya empiezan a jugar intereses muy fuertes y muchas veces las posiciones, las posturas no podemos congeniar. Pedro. Víctor, ¿cuántos periodos de parlamento tenés? Este es el segundo. Segundo. Sí. Yo me pregunto, ¿no? Y hay otros que están hace 20, ¿no? Pero la pregunta es, es un país agroexportador, esa es la verdad, ¿no? O sea, la esencia nuestra es el campo. ¿Y qué pasa con el crédito, con este seguro agrícola? Tiene que salir del Parlamento, ¿no? Sí. Hay un proyecto... Y uno se pregunta qué pasa. Entonces se evita esta serie de cosas. Conste que el tema de lucha de clases, recién dijiste, aquellos son ricos, son pobres. Vos mismo lo instalaste. ¿Perdón? Conste que el tema de lucha de clases instalaste vos, ahora decía, No. aquellos son ricos, otros son No, pobres. yo me referí... No, eso me referí a la construcción del discurso nada más. Yo no estoy diciendo salga, jamás he dicho a los campesinos, salgan a manifestarse en contra del subsidio al gasoil de los ojeros. Nunca, ni jamás se les ha dicho, salgan a manifestarse en contra de la condonación de los 87 millones de dólares a los empresarios de transporte. Nadie nunca jamás hizo eso. Entonces, yo me refiero a partir de dónde se construyen los discursos nada más. Ok, ahora ¿qué pasa con el seguro agrícola? ¿Por qué no sale? Hay un proyecto, creo que en diputados que no avanza, pero tampoco hay una política en ese sentido desde el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería. Convengamos que nosotros somos parlamento, hay las iniciativas más importantes
para un gobierno surgen desde el Poder Ejecutivo. Y entonces uno mira cuáles son las iniciativas que surgieron desde el gobierno, son APP, modificación a la ley de defensa, bonos soberanos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por lo menos considero claramente que el sector agropecuario, sobre todo la pequeña y mediana producción agropecuaria, tiene que ser beneficiada con lo que dice el artículo 115, inciso sexto de la Constitución Nacional. Y eso hasta hoy no ha ocurrido. Mariana. ¿Cuál es la situación del crédito agrícola? O sea, mucho se habla de dónde va a salir este dinero. Bueno, ¿cómo piensan bancar eso, digamos? ¿Cómo piensan financiar eso, el crédito agrícola? No sé cuál es la estructura. ¿Realmente depende de Hacienda o tienen recursos propios? ¿Cómo lo van a enfrentar una vez que esto esté promulgado? Bueno, las instituciones financieras tenemos nuestra cartera de préstamo. Sí. Se va a aplicar estas características, este marco que plantea esta ley. Nosotros vamos a llevar esa información al Ministerio de Hacienda. ¿Ah? Por decir, 20.000 clientes y 25 millones de dólares. Es lo que necesitamos. Por decir, claro, números. Eso, las instituciones financieras vamos a llevar a Hacienda. Esta es la creencia que corresponde beneficiar a esta gente en base a esta ley. Hacienda, finalmente, el Ministerio de Hacienda tiene que encontrar esos recursos porque las instituciones financieras, cuando se blanquean a esta gente, ellos están nuevamente habilitados a recibir nuevos préstamos y tenemos que poder brindarles ese nuevo préstamo. Entonces, con los recursos que Hacienda nos entregue, nosotros vamos a poder dar esa respuesta. Acá, el actor principal para dar esa respuesta financiera es el Ministerio de Hacienda. Y esa cantidad, esos datos, es lo que es difuso hasta ahora y no se conoce. Las instituciones tenemos esa información. Se hubiese sumado todo y ahí dimensionar cuál es el nivel de necesidad que existe. Y no se ha hecho eso. Y ahí, Bueno, vamos a hacer una pausa, Felipe. Vos tenés a la vuelta. A la vuelta. A la vuelta de la pausa. Sí, sí. Mariana, por favor. Moyo, Fes. Ah, ¿Te sí. vas a ir? ¿No te vas a ir? ¿Te vas a quedar acá? ¿Qué va? Con todos los sobrinos, Pero, por favor. con la sobrinada. Una invitación para los niños, pero para los padres en realidad, para prepararse ya con todo y llevar a los niños a celebrar a Mojo Fest. Es el Día del Niño que tanto están esperando los chicos. Viene la protagonista de Soy Luna, Carol Sevilla, y junto a ella también Lío Ferro regresa a nuestro país para una gran fiesta por el Día del Niño. Y junto a ellos estarán Nick y Dani Martins, un evento para toda la familia. Entonces, Carol Sevilla y Lío Ferro. Esto va a ser en el Centro de Convenciones del Mariscal. Las entradas, como siempre, están a la venta en Red UTS. Será el 13 de agosto y es una invitación de la RPC Unicanal y Radio Disney. El Circo du Soleil está en el centro de Asunción, en el puerto, ahí con la enorme carpa azul y amarilla. Recomendado para toda la familia. Un espectáculo realmente estupendo, ¿sí? Los que tuvimos la oportunidad por ir, como Pedro, por ejemplo, que estuvo ahí en primera fila, recomienda 100% el espectáculo, que está desde el 26 de julio en nuestro país, que tiene 5 funciones más y que se va a quedar un buen tiempo, así que vayan a Red UTS, consulten los precios de las entradas y recomendable. Ama Luna en espectáculo, si tienen chicos y preguntan si pueden ir o no, sí, para toda la familia realmente. Bueno, Circo du Soleil es una invitación de la RPC y Unicanal. Felipe, por favor. Gracias, Toto. Para el senador Alfonso de vuelta. Mientras el diputado Rivas hablaba, usted cada vez ceñía mal el ceño, así. Le fruncía su ceño. De todo lo que decía. Pasa que no se puede construir un discurso en base a mentiras. La falacia utilizada no nos conduce a nada. Para mí es una irresponsabilidad política permanente los que estamos en esta actividad. Al decir que 84 millones de dólares de condonación para justificar ahora lo que se está haciendo con los campesinos, no tiene ningún sentido. La condonación de los 84 millones de dólares, iniciativa de Alfredo Jaegli, de su partido, que fue otra locura del Senado, del Parlamento en aquel momento. O sea, no es que el Ejecutivo actual o el gobierno justifica aquello para que hoy lo que se está tratando de hacer tenga sentido. Y era
un proyecto del 2014 en donde los intereses moratorios y punitorios de un grupo de transportistas en donde todo el mundo también estuvo en contra, estuvo criticando eso. Pero no es para justificar porque se le dio a los transportistas. ¿Por qué se le dio a los transportistas? Porque otros legisladores irresponsables también hicieron un descalabro. O sea, este descalabro va a ser ejemplo en el futuro. Cuando se les dio 200 millones de dólares al grupo de irregulares de Elio Benítez y Luis Aguayo. Y digo irregulares, ¿por qué? Porque este gobierno está haciendo el trabajo de llegar a todos los departamentos y junto a los productores en sus fincas. Y prueba de ello es que este es el mismo grupo politizado que viene creando problemas desde hace más de 3 años. ¿Por qué la Federación Nacional Campesina no acompaña esta marcha? Yo le pregunté eso a uno de los dirigentes y me dijo que ellos ya habían toda la Asunción, me dice. No, no es cierto. Existen eso me respondió el señor que sentado ahí. Se urbanizó. Sí, no, dijo, ya. ellos ya están todos en Asunción y no... Existen muchísimas organizaciones campesinas que no acompañan, que no están acá. Y la mayoría de los productores, yo vengo del campo, yo soy campesino, y muchísimos amigos yo les pregunto, che, ¿y qué están gente que se...? No hay tiempo, acá se está trabajando en el campo, se está cuidando lo que se tiene que cuidar, no tenemos tiempo para irnos a marchar y a pasearnos en Asunción. O sea que es una falacia, tampoco no es que el gobierno no ha hecho caso a los productores. Este grupo, este es el mismo grupo, Elio Benítez, los hermanos Benítez, Diosnel Benítez, Luis Aguayo y compañía. Y Aguayo tiene una causa abierta incluso. Sí, es que estuvieron acostumbrados cuánto dinero ya recibieron. Fíjense en los antecedentes, cuánto dinero ya recibieron en otros gobiernos y en años anteriores, nunca rindieron cuenta, nunca hicieron nada y están acostumbrados ellos a este sistema. Lo que pasa es que ahora de repente están envalentonados porque la situación hace de que haya una cierta pasividad en las fuerzas de seguridad y dentro de poco van a entrar en nuestras casas acá y van a decir que ellos están con derecho porque son campesinos y porque vienen a reclamar y tienen que vivir en un lugar mejor que en donde están viviendo ahora. Sigamos en esta bola de nieve, vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, yo condeno enérgicamente el populismo, la demagogia y circunscribo a un grupo politizado de hombres del campo en donde las mismas personas, Jorge Galeano, ustedes saben quién es Jorge Galeano y en los cuestionamientos que tuvo el año pasado Jorge Galeano, están todos con problemas con la justicia, están todos, y son ellos los que de vuelta están encabezando. Y no va a ser la última vez. Hoy vos les das lo que ellos piden, te puedo asegurar que el año que viene van a estar de vuelta acá pidiéndote más, con más gente. Entonces la irresponsabilidad política de los que creen que con esto van a conseguir votos o van a conseguir fondos para su campaña y con esto están desgastando al gobierno, están golpeando al gobierno y haciéndole chumbale y entren al Palacio de Gobierno ahora y hagamos un golpe de Estado, esto no tiene nombre. ¿Pedro? No, bueno, de hecho el año pasado vinieron y parte de ese grupo que no fue sujeto de crédito es el que está también en esta lista, o sea, como que está en la misma situación. Ahora, el tema es, ¿cómo se financia esto, Víctor? Acabo de decir. Sí, el IRAC, pero más impuestos. Porque... Acá no hace falta más impuestos. Ese es el problema. Importante brindar datos concretos. Cuando el Poder Ejecutivo envió el proyecto de modificación de la ley del IRAGRO, nos había dicho que iban a recaudar 250 millones de dólares al año. Tengo acá ABC que yo sepa no es de izquierda, ¿verdad? Y nosotros aprobamos 250 millones de dólares al año. ¿Cuánto recaudaron en el 2015? 48 millones de dólares, de 250 que dijo que iban a recaudar. Si hubiera recaudado esto, no hubiéramos tenido estos problemas porque iban a tener recursos suficientes para poder cumplir con las funciones básicas de un Estado.
Aquí está la base de la cuestión. Si hubieran recaudado esto, no hubiéramos tenido estos problemas y no, los ciudadanos asuncenos no hubieran estado sufriendo esto que están sufriendo hoy. Pero no solamente eso, es importante mencionar algunas cuestiones. El tema del subsidio al sector agrícola es un tema mundial, es un tema universal. O sea, no es una cosa que estamos inventando en Paraguay. Cito algunos países de América Latina que subsidian su agricultura. Esta es una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuáles son estos países? Aquí tengo Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala. Chile, Brasil y México. ¿Por qué Paraguay no hace? Pero ¿Qué problema subsidian ¿Qué la pasa? producción Subsidian. o le pagan las cuentas al Subsidia productor. la producción, subsidia, tiene sistema de crédito subsidiado, todo. Subsidia Que hay inclusive. también acá el crédito ¿Perdón? subsidiado. El crédito subsidiado es el que hace el crédito Obviamente, agrícola. pero en esos casos no hace moroso. falta. Pero, a ver, en esos casos no hace falta seguramente condonar, porque el sistema ya contiene. Acá no existe nada de esto. Entonces, obviamente, los agricultores van a una situación extrema en que salen a pedir esto. Si hubiéramos tenido un sistema como prevé la Constitución Nacional y un sistema como tienen estos países, no hubiéramos estado discutiendo esta cuestión. Entonces es la responsabilidad y irresponsabilidad del Estado. Yo no quiero, estoy evitando discutir las cuestiones coyunturales. Yo no me estoy refiriendo a este gobierno, estoy refiriéndome a políticas de Estado, a constancias, a cuestiones permanentes que aparecen en el Estado paraguayo, sea cual fuere el gobierno que está en un momento determinado. La única política en la que la Unión Europea está absolutamente de acuerdo es en la política de subsidio a la producción agropecuaria. 40% del presupuesto de la Unión Europea es para subsidio de la agricultura. ¿Por qué? Y porque por dos razones fundamentales dijo la Unión Europea cuando empezó esto. Primero, para asegurarse el autoabastecimiento. Y segundo, para proteger a sus agricultores. Esto es motivo de discusiones permanentes porque distorsiona lo que se llama mercado. Pero van haciendo algunas modificaciones, pero nunca abandonan la política de subsidios de la agricultura, tanto en Europa como en Estados Unidos. Nada de eso ocurre en Paraguay y por eso pasa esto que está pasando hoy. Recién me hacían, lastimosamente nos quedamos sin tiempo, me hacían la pregunta de si la agricultura familiar como modelo, como si es sustentable con el tiempo, o son los núcleos de cooperativas de pequeños productores trabajando para, si este tipo de subsidios justamente es para cooperativas de producción o directamente para productores y sus deudas. Bueno, y hay un sistema en Suiza, de hecho también existe un tipo de subsidio, pero hay una gran cooperativa, sí, de donde salen supermercados, cooperativas de producción y demás, pero no son directamente productores, así que ese es un debate que lo vamos a tener más adelante. ¿Nos quedamos sin tiempo, senador? ¿Sí? Sí, yo te pido 2 minutos. Sí. Nada más. Le doy uno porque... Bueno, correcto. ¿Ya negocia? Uno, que haya o no haya mayor recaudación. O sea, esperaban que cuando haya más recaudación haya más plata para repartir entre los que no pagan sus deudas. A mí no tiene sentido, en primer lugar. En segundo lugar, se subsidia en el Paraguay. Las rastroneadas, la provisión de herramientas, la provisión de semillas, todo eso es un subsidio. Más los créditos bajos también, eso es parte de un subsidio. Se subsidia en el Paraguay. Los subsidios en los países de primer mundo es una cuestión totalmente diferente. ¿Qué pasa cuál es la diferencia entre los Estados Unidos de América y Paraguay en el tema subsidio? Que en los Estados Unidos el 4% del Producto Interno Bruto corresponde al sector agrícola. En el Paraguay el 25% del sector agrícola. Por un lado. Por otro lado, la carga tributaria en los Estados Unidos es de 30% y en el Paraguay es de 10%. Entonces vamos a dejar de joder con eso. Pero no que tiene los nada que subsidios ver, senador, acá, con ya. eso está diciendo Yo lo disparate. escuché, No, pero me está diputado, ofendiendo desde que lo empezó el escuché, programa. diputado, No tiene nada todo que el ver la presión tiempo. tributaria No lo con interrumpí en ningún la momento, participación del solamente PIB. le estoy Es una diciendo decisión lo que en política, está diciendo realidad disparate. ocurre. Y me está ofendiendo El desde que disparate empezó lo el está programa. diciendo usted Los porque únicos violentos son ustedes que estaba- entraron a matar un Ahora día sí le voy a para pedir- defender su gobierno, Le pero Le voy a por pedir tiempo favor. que el minuto que nos quedaba terminó en 30% de audición y 30 de ejecución. Senador, gracias por el tiempo. Gracias Muy a usted. amable. Hasta luego. Qué trabajo vas a tener. Muy Te bien. pusiste en el medio también. No sé Sí. si fuiste un poquito más inteligente de Felipe ayer en la cancha. Gracias, diputado. Muy Gracias a amable. ustedes. Nosotros tenía algo para decirte, pero no mañana. Nos vemos mañana. Ya suficiente. Chao. Te agradezco.
sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the insults leave